Sí, pues buenos días a todos. Hoy dentro del programa de formación continuada del diagnóstico y tratamiento de la imagen tenemos a la doctora Anabel García de la sección de radiología osteomuscular del Hospital Clínic de Barcelona, que nos va a hablar sobre la RM musculoesquelético. Recordad que podéis hacer las preguntas en el chat y al final las comentamos. Cuando quieras. Vale, buenos días a todos. Ahora oficialmente comparto pantalla. Un momento, lo preparo. A ver. Ahora. Bueno. A ver, el objetivo principal de esta charla, que la presentamos el año pasado en el Congreso Nacional de la SERAM, en una sesión transversal con técnicos, es aprender todos de todo, básicamente. Primero tengo que decir que no tengo ningún conflicto de interés con ninguna máquina y comentaros que ya lo hemos dicho previamente, pero la gran variedad de áreas anatómicas, de condiciones del paciente y de situaciones patológicas en músculo esquelético determinan que las exploraciones de resonancia en esta área pues, sean complejas a veces y que tengamos que hacer miles de ajustes. Incluso con protocolos básicos que tengamos en nuestra máquina tenemos que hacer estos ajustes. Y una deficiencia técnica puede llevar a una deficiencia diagnóstica. Y esto tenemos que estar muy concienciados. Aquí, por ejemplo, vemos cómo el ruido en estas resonancias desacroiliacas, el ruido casi nos impide ver el foco de edema que tiene aquí, cuando la imagen, si la hacemos con una técnica adecuada, lo vemos sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, hay que ser muy conscientes de esto. Entonces, el objetivo principal de la presentación es revisar aspectos técnicos en la adquisición de imágenes, en los estudios básicos de resonancia en músculo esquelético, que pasa por la elección adecuada de secuencias, qué técnica de supresión grasa es la más adecuada según la situación en la que estemos, cómo hago los ajustes de parámetros y el reconocer y manejar los artefactos. Son conceptos que el técnico tiene que saber muy bien, pero también nosotros como radiólogos tenemos que conocer, porque podemos indicar o podemos ajustar nuestros protocolos de una forma más adecuada. Evidentemente, todo empieza con una buena colocación del paciente, de la elección de la antena y colocación del paciente en la máquina. Por tiempo, por falta de tiempo, no he incluido nada al respecto, pero bueno, tenéis en guías, por ejemplo, este Electronic Book, que os muestran cómo hacerlo y que os puede ayudar. Bueno, vamos a empezar ahora con las secuencias. Las secuencias que nos gustan en musculoesquelético son, evidentemente, las spin echo, que las vamos a utilizar con un factor turbo, fast spin echo o turbo spin echo. Gracias a esto hemos acortado muchísimo las secuencias, todos ya lo sabéis, pero tenéis que tener en cuenta que si aumentamos mucho este factor turbo va a haber varios artefactos como más blurring, más borrosidad y además el contraste de los tejidos es menor. Nosotros en algún caso, por ejemplo de osteomielitis en pie diabético, sí que en alguna secuencia, por lo menos en esta coronal, sí que utilizamos spin echo T1 porque nos interesa mucho tener mucha resolución de la grasa de la médula ósea. Pero bueno, esto ya es a elección de cada uno. En estas secuencias de spin echo, evidentemente utilizaremos y sería ideal utilizar T1, al menos en un plano, en todos los estudios. Y hay que tener en cuenta que si administramos contraste, T1 es la secuencia ideal que tenemos que utilizar. Como la grasa y el gadolinio tienen la misma señal, entonces lo ideal es utilizar un fat chat, un tipo de saturación grasa en ese T1. El gran segundo bloque dentro de este grupo de spin echo que utilizamos muchísimo en músculo esquelético son el grupo T2, que son esta franja rosa que tengo aquí marcada. Entonces aquí tenemos varias posibilidades, porque veis que en nuestro tiempo de eco lo podemos modificar. Las secuencias con un tiempo de eco más alto pues puede ser de 60. Yo no recomendaría utilizar muy altos si vamos a utilizar saturación grasa. Pero este tipo de secuencias que vamos a tener mucho contraste, mucho blanco-negro, nos van a ser fundamentales cuando tenemos que estudiar patología inflamatoria, patología infecciosa y patología tumoral, porque necesitamos ese contraste, ese blanco y negro.
Sin FAT-SAT, que sí, entonces aquí podemos apretar un poco más el tiempo de eco y subirlo pues, a 70-80, no, pero no recomendaría más, nos puede ser muy útil en articulaciones para delimitar los ligamentos. Nosotros, por ejemplo, lo utilizamos en el hombro y en el tobillo y nos funciona muy bien. A partir de aquí tenemos otro segundo bloque, que es utilizar tiempos de eco más bajos. Puede ser muy bajo, que sería más en densidad de protones, o una cosa intermedia, entre 30 y 60. Estos son los ideales para valorar articulación. Si queremos mucho contraste, pues utilizamos un tiempo de eco pues hasta de 50, 45, 50, 60, pero tenéis que tener en cuenta que vemos muy bien la imagen, pero nos estamos perdiendo detalles. Por ejemplo, veis aquí el receso axilar, pues casi no lo diferenciamos la cápsula de la grasa que tenemos al lado, porque todo tiene el mismo color oscuro. En cambio, si somos menos ambiciosos y hacemos un tiempo de eco un poco más hacia densidad de protones, pues sí que podemos diferenciar. Por lo tanto, tenemos que tener un equilibrio. Y cada máquina además tiene su punto de ajuste y eso tenemos que adaptarnos a cada una de las máquinas. Importante, si utilizamos FAT-SAT en todas estas secuencias, en nuestro TR no debería de bajar de 3000, porque es la única forma de tener una suficiente señal. Es muy laminero, que diríamos en Zaragoza, el bajar ese TR, porque disminuimos mucho el tiempo de exploración, pero claro, la imagen no tiene tanta señal y es peor. Por otro lado, en el T1, por contrario, para aumentar esa señal necesitamos que nuestro tiempo de eco sea lo más bajo posible. O sea, es preferible que sea de 10 que no de 20. Dentro de este... Ay, me he pasado, perdón. Vale, estas serían las secuencias básicas. En el mercado tendréis muchas de vuestras máquinas secuencias 3D, de Spin Eco 3D, que las podemos aplicar en densidad de protones, en T1, en T2, sin con saturación grasa. Estos son los nombres en las distintas máquinas, Space, Vista, Cube, y pueden ser muy útiles en la articulación. El problema es que, bueno, la ventaja es que disminuye el tiempo global del estudio. Hacemos una secuencia, reconstruimos y tenemos así en otros planos. Pero, claro, el contraste es un poco peor, hay artefactos como blurring o un poco borramiento, y determina que no se han popularizado tanto. Nosotros lo hemos probado 1000 veces y la verdad es que no tenemos resultados óptimos y seguimos haciendo las secuencias tradicionales. Y muy interesantes, aunque nosotros tampoco lo hemos probado, son las Fast Recovery Eco Trend, que tienen estos nombres y indican que tienen una señal y un contraste muy bueno y pueden ser muy útiles para articulaciones. Vamos a probar a ver si nos gustan. Vale, hemos visto las secuencias Spin Eco. Otro grupo de secuencias que utilizamos en músculo esquelético son las Gradiente Eco, que podemos utilizarlas, Gradiente Eco T1 en T2, variando una serie de parámetros, entre ellos el ángulo de inclinación. Son muy atractivas para valorar fibrocartílago. Cartílago de las articulaciones o, por ejemplo, el fibrocartílago triangular o los meniscos pueden ser muy útiles y también para utilizarlas como 3D. Pero tenemos que tener en cuenta que tiene artefactos de susceptibilidad que pueden jugar en favor o en contra. En favor, este artefacto lo podemos utilizar para detectar hemosiderina, artefactos postquirúrgicos pequeños y así podemos ver si se le ha hecho, por ejemplo, en esta rodilla una artroscopia previa, calcificaciones, etc. Pero tenemos que tener en cuenta que este mismo artefacto de susceptibilidad determina que no son útiles y no debemos utilizarlas cuando hay metal, porque ocultará un montón de estructuras, y dos, ocultará el edema. El edema, pues, por ejemplo, en esta secuencia T2, intermedia FAT-SAT, casi densidad de protones, que vemos el edema y aquí no lo vemos. Por lo tanto, ahí hay que tener cuidado. Muy bien, entonces estas secuencias hay muchísimas en el mercado, unas potenciadas en T1, otras potenciadas en T2, podemos utilizar imágenes en 3D, muy útiles cuando vamos a estudiar el cartílago en las artro-RMs, pues pueden ser muy útiles, o para hacer estudios dinámicos.
Pero de todas estas, yo aquí lo que os he puesto es un esquema de cómo se llaman según las máquinas y el tipo de secuencia que es. Ahí tenemos gradientes de eco con adquisición steady state, otras son spoiled. Ya veis que, y de estas que marco rosa son las que utilizaríamos en musculoesquelético. Pero con todo este lío, claro, nos planteamos ¿y cuál es la mejor? Porque muchas veces a nosotros nos ha pasado que pues, bueno, se utiliza la primera que nos parece, o tanto el técnico como nosotros. Entonces, hay este estudio muy interesante en el que estudiaron una rodilla y utilizaron todas las secuencias. Eran de máquinas de Siemens, pero bueno, aquí tenéis las secuencias y bueno, podéis luego mirar a qué nombre tienen en otras máquinas. Entonces, incluyeron además no solamente imágenes en gradiente, sino también una imagen 3D TurboSpin Echo. En este caso, como era Siemens, era un Space, pero equivale a Cube y a Vista en las otras máquinas. Entonces vieron que las secuencias que más contraste tenían y menos artefacto era la Vive, que es un gradiente T1, que equivale a Fame, Lava y Thrift. Y dentro del grupo T2, las Medic, que equivale pues, a Merge en General Electric. Por lo tanto, parecían las más ideales. Esto para T1 y esto para T2. Además, en T1 Vive era la que mejor mostraba el grosor del cartílago. Por lo tanto, muy interesante cuando vamos a hacer artro-RM, por ejemplo. Vale, el siguiente bloque que destacaban por la señal, aunque no tenían tanto contraste, teníamos muy buena señal, la que mejor era lo que equivale a True Fish o Fiesta, por ejemplo, en General, y el TurboSpin Echo 3D, las imágenes de Spin Echo 3D. Pero el problema es que estas tenían más artefacto, incluso aquí ya vemos que también había un poco de blurring. Y un poco a la cola se quedaba la secuencia DES, que precisamente nosotros lo utilizamos en muchos de nuestros estudios. O sea que esto, vamos, hay que cambiarlo, pero ya. Era la que daba peor señal ratio con el ruido y el contraste era un poco intermedio. Teníamos mucho mejor contraste en otras secuencias, por ejemplo, Medic o evidentemente Vive. Por lo tanto, esto puede ser muy útil este esquema a la hora de decidir qué 3D vamos a utilizar. Por último, dentro de las secuencias estas gradiente eco, una secuencia que es muy básica, que todas las máquinas disponen y que se utilizan, por ejemplo, los de Body para hígado lo utilizan muchísimo, es una secuencia T1 en fase y fuera de fase, que es un gradiente. Estas son muy útiles, las tenemos que introducir en todos nuestros protocolos, sobre todo de columna y pelvis, porque podemos tener un componente hematopoietic que no sabemos si hay una infiltración medular o no. Entonces, esta secuencia lo que hace es que en la de fuera de fase, cuando hay la misma proporción de agua que de grasa, la señal se suprime. Se suprime porque por este fenómeno del fuera de fase. Entonces, esto nos está indicando que el componente de esa médula ósea es un componente hematopoietíco con bastante fiabilidad porque tiene la misma proporción de agua que de grasa. A diferencia de si tenemos predominio de grasa, evidentemente en esta secuencia lo veremos en blanco, lo mismo que si hay infiltración de agua, pues también las señales se sumarán. Vale, entonces con todo este panorama, ¿qué utilizar y cómo montar nuestros protocolos? Entonces, yo simplemente os indico que en la SSR, en la página web y de forma libre, que no hace falta ser socios, podéis entrar y podéis ver los protocolos que sugieren el comité de deportes, por ejemplo, para articulaciones, o el comité de artritis para patología inflamatoria, en el que te dan unos parámetros que no son nada ambiciosos. O sea, se puede hacer en cualquier máquina de 1,5. Os pueden orientar hacia qué matriz utilizar, qué tiempo de eco, qué grosor de corte, etc. Lo mismo la SSR publicó un artículo en el que dice cómo hacer el protocolo ideal para estudio de tumores. Entonces, con esta bibliografía pues podéis empezar a montar vuestros protocolos. Vale, importante, supresión grasa.
en el músculo esquelético es fundamental. ¿Y qué supresiones de grasa tenemos y qué tenemos que elegir? No podemos utilizar lo mismo para todo. Y tenemos que seleccionar el tipo de supresión grasa en la situación. De entrada tenemos 3 tipos de supresión grasa, así para recordar, el grupo de chemical shift, por otro lado las de inversión-recuperación y en medio unas híbridas que utilizan características de una y de otra. Entonces, como regla general, lo ideal es primero pensar en FAT-SAT típico de siempre, que utilizaremos en las secuencias spin-echo. ¿Por qué? Porque es la que da mejor señal ruido y entonces esta es la ideal. Y lo utilizaremos en principio, tenemos que pensarlo en todos nuestros estudios, pero claro, está sujeto a mucha inhomogeneidad de campo y tenemos problemas cuando hay metal, en zonas donde hay un filobio muy grande, y cuando estamos estudiando áreas muy periféricas, codos, brazos, eso es un clásico de que podemos tener problemas. Entonces, en estos casos, que ya vamos a prever que nuestro FAT-SAT no va a funcionar, tenemos que pasar a un plan B, o sea, cambiar ese tipo de saturación. Clásicamente, como el doctor Tomás ha dicho, a él le encanta el grupo de inversión-recuperación, las que pueden ser aplicadas tanto en T1 como en T2, que son las secuencias STIR o TIR. Estas secuencias son muy útiles en filobios muy grandes, como vemos aquí. Aquí tenemos un FAT-SAT, vemos mucha inhomogeneidad, áreas que nos saturan, y en cambio el STIR es muy, muy robusto. Entonces es fantástico. Además, estas secuencias, si por ejemplo, si vamos a trabajar con filobios muy grandes, si podemos adquirir en 2 bloques y luego fusionar las imágenes, lo que nosotros llamamos composing, pero a lo mejor en otras máquinas se llaman de otra manera, pues la verdad es que la calidad es fantástica. Entonces, para estas áreas grandes, el STIR yo también lo apoyo, es muy, muy bueno. También es muy estable cuando vamos a utilizar metal y en zonas periféricas. Pero tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando, la saturación de la grasa o la supresión de esa grasa se produce porque se está adquiriendo con un tiempo de un T1 muy corto. Entonces, esto determina que estructuras o tejidos en los que haya gadolinio o tumores en los que podamos tener melanina o material proteico o sangre, se suprima la señal. Eso debemos tener en cuenta. Por eso en los tumores, ojo con utilizar solo STIR, porque podemos llevar falsos diagnósticos. Aquí, por ejemplo, tenemos un hematoma en este músculo, brilla en el T1 FAT-SAT, y aquí pues suprimimos la señal. Entonces hay que tener en cuenta este hándicap a la hora de utilizarlo. Y si estamos utilizando en tumores, hacer por lo menos una secuencia T2, si no es posible hacerlo con FAT-SAT, para saber qué es lo que está ocurriendo dentro de ese tumor. En medio de todo esto, pues tenemos unas secuencias híbridas. Bueno, el inconveniente del STIR es que bajamos muchísimo la señal. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos las cosas se ven un poco peor. Cuando estamos trabajando en filobios grandes o con estructuras grandes, pues no importa, pero si vamos a trabajar en cositas muy pequeñas o tenemos que analizar cosas muy pequeñas, pues nos es más limitante. Entonces, en medio tenemos otras secuencias que es, por ejemplo, utilizar SPEAR, que es un tipo de saturación grasa que utiliza ventajas de tanto del chemical shift como de inversión-recuperación. Entonces, por ejemplo, nos ha funcionado bien en áreas difíciles, como por ejemplo la interfase cuello-cintura escapular, pues para valorar, por ejemplo, en este caso, las articulaciones esternoclaviculares. Vemos cómo la saturación aquí es perfecta. En áreas periféricas también nos ha funcionado bien, pero, o en áreas también grandes. La señal que tenemos es mejor que con el STIR, por lo tanto resulta muy interesante. Pero hay que tener en cuenta que no siempre funciona tan bien. Vemos, por ejemplo, aquí tenemos que valorar la posibilidad de una recidiva tumoral en un codo de un paciente muy voluminoso, que era imposible ponerlo el codo en el centro, o más posible en el centro del imán. Tenemos muchas inhomogeneidades de campo con falta de saturación en un FAT-SAT. Introducimos el SPEAR pensando que ya está, ya lo tenemos así solucionado, y no, seguíamos teniendo este mismo problema, y en cambio pasamos al Dixon y la saturación de grasa que obtuvimos con la imagen Dixon fue espectacular. Por lo tanto, vamos, yo soy muy fan del Dixon, como ha dicho el doctor Tomás. Entonces, estas secuencias Dixon, que no dejan de ser chemical shift, se llama Ideal en General Electric, M. Dixon en Philips.
nos van a funcionar muy bien en filobio grande, cuando hay metal, cuando tenemos que meter gadolinio en áreas difíciles, por ejemplo, estas zonas periféricas, y además podemos hacer cálculos de fat fraction, que no voy a entrar en ello. La señal es fantástica, lo mismo que en el FATSAT, el único inconveniente que es un poco más caro. Entonces, claro, según qué máquina tengamos, pues nos va a aumentar, nos va a incrementar un poco el tiempo de adquisición. Entonces ahí tenemos que sopesar. Otro grupo que no os he dicho nada es la Chemical Shift de agua, sí, antes de nada, sí, por ejemplo, aquí quiero mostraros un ejemplo, por ejemplo, de lo bien que funciona la Dixon cuando tenemos metal. Mientras aquí en un paciente que tenía un fijador, bueno, material quirúrgico endomedular por una fractura, y entonces utilizamos el STIR con Warp. Warp no deja de ser una aplicación específica para reducir el metal y la calidad pues es buena, tenemos una buena saturación grasa y podemos ver el edema óseo. Pero fijaros, el mismo paciente con una secuencia Dixon es espectacular, o sea, tenemos muchísima más señal, vemos mejor las cosas, vemos mejor el edema. Por lo tanto, son secuencias que nos van a resultar muy, muy interesantes. Es verdad que algunas veces lo hemos aplicado en alguna prótesis y en algún tipo de prótesis, por el tipo de metal que tiene y la cantidad, no nos ha funcionado tan bien. Pero si para este tipo de fijadores pues, hemos obtenido muy buena calidad. Un error que los técnicos cometen muchas veces y a lo mejor nosotros mismos tampoco sabemos es que o sea, por muchas aplicaciones específicas de reducción de metal, nosotros Warp, que puede ser SEMAC, Maverick, etcétera, que tengamos en nuestras máquinas, nunca podemos utilizarlos en secuencias en las que hemos metido un FATSAT, porque es que no funciona. O sea, cuando tengamos metal, FATSAT no. Utilizaremos STIR, Dixon, cualquier otra cosa, pero no FATSAT, por mucho Warp o mucha aplicación específica de reducción de metal. Y aquí tenemos un claro ejemplo. Y entonces insisto que no utilizar FATSAT cuando hay metal. Apliquemos lo que apliquemos. Por último, nada, simplemente referir que en Chemical Shift tenemos esto de excitación de agua, este tipo de aplicación, que puede ser muy útil, que es una secuencia gradiente, que se aplica en las secuencias gradiente y que puede ser muy útil para valorar el cartílago. La señal que tenemos es muy buena. Muy bien, ahora otro de los problemas que nos encontramos día a día es que tenemos metal, prótesis, pues otro tipo de material quirúrgico, endomedular, tornillos, etcétera, y tenemos que meter contraste pues porque tiene un tumor, porque tiene una infección o lo que sea. Entonces, ¿qué secuencia, qué tipo de saturación grasa aplicar? El Dixon, si tenéis Dixon, vuelvo a insistir, es que es maravilloso porque además por el mismo precio tienes cuatro imágenes. Tienes una imagen en fase, como si vamos a meter contraste, utilizamos un T1 Dixon, tendremos una imagen en fase, fuera de fase, que en este caso pues, tampoco nos va a ayudar, una de grasa, que tampoco nos va a ayudar, pero donde vamos a hacer el diagnóstico, vamos a mirar si capta o no capta las estructuras, es en la imagen que nos sale de agua. Y vemos que la calidad es óptima, no tenemos ningún tipo de distorsión. Podemos ver el tejido adyacente al material metálico, por lo tanto es muy, muy útil. Si no tenemos secuencias Dixon, que puede ocurrir, entonces tenemos que ir al sistema clásico de adquirimos imágenes en T1 basales, T1 con contraste y luego hacemos una sustracción y por lo menos vemos si capta. No tenemos evidentemente tanta definición y la señal es peor, pero nos puede servir para ver las zonas de captación. Muy bien, entonces con todo esto, ¿cómo hacemos los ajustes? Entonces, mi recomendación es, siguiendo un poquito este esquema, es primero elegimos el contraste con el que queremos trabajar. Tenemos una patología, un tumor o lo que sea, y entonces decidimos qué secuencia vamos a utilizar para su estudio y el tiempo de eco, sobre todo en las secuencias T2. Si es un tumor, tiempo de eco más alto, con más contraste, y si es una articulación, tiempo de eco más bajo, menos contraste, pero más señal. Vale, una vez esto, decidimos la resolución espacial en la que queremos trabajar, según el área que queremos estudiar.
Si es una cosita muy pequeña, Filoview y grosor muy pequeñito y matriz ajustada. Y lo mismo, pues si es una cosa más grande, pues puedes utilizar un Filoview más grande, evidentemente, y podemos aumentar un poco el grosor de corte. Una vez esto, entonces haremos los ajustes que sean necesarios inicialmente para no interferir en la resolución espacial que hemos elegido, que haremos cambios en todos estos parámetros que ahora iremos viendo para mejorar nuestra señal. Y de una forma equilibrada para que no se nos vaya de tiempo o teniendo una imagen óptima. Y por último, tenemos que saber reconocer los artefactos para solucionarlos. Vamos a ver un poco este esquema. Entonces, por ejemplo, teníamos este paciente con este tumor. Entonces, es pequeño, yo no puedo trabajar para ver las características del tumor con un Filoview así de grande, porque es que no voy a poder dar una información precisa sobre el tipo de tejido que tiene, sobre qué estructuras está invadiendo, etc. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decidir el Filoview en el que quiero trabajar, el grosor de corte y, evidentemente, la secuencia y una matriz determinada. Hay que tener en cuenta que a menor grosor y menor Filoview, mejor tenemos la resolución espacial, mejor vemos esa zona. Y al aumentar la matriz también la vemos mejor, pero no nos podemos pasar porque si no pasa esto, que tenemos mucho ruido. Entonces, antes de mover estos parámetros que he decidido yo como ideales, vamos a intentar mejorar este ruido. Lo primero y lo más barato barato en tiempo, es fijarnos si la antena está conectada, es tan tonto como eso, que esta antena esté bien elegida, sea lo más pequeña y esté más pegada a la zona de interés, y además que mi zona de interés esté en el centro del imán. Estas son cosas básicas, pero para técnicos que están empezando, pues no lo tienen en mente, ¿no? Una vez ajustado todo esto, una posibilidad muy fácil que no incrementa el tiempo es aumentar el espacio entre cortes. Pues un poquito, le damos un poco de aire, por decirlo de alguna manera, entre los cortes y mejoramos la señal. Si esto no nos funciona, pues entonces tenemos que ir a utilizar parámetros o a cambiar parámetros que nos pueden incrementar el tiempo. Puede ser el adquirir con intercalación, o sea, con cortes intercalados, o lo que llamamos nosotros también concatenaciones, es decir, adquirir los cortes, si hemos decidido hacerlos juntos o casi juntos, pues adquirir primero los pares, luego los impares o en 3 bloques. Esto incrementa el tiempo, pero hace que la señal sea muchísimo mejor, aumentar nuestros nex o promedios o aumentar nuestro sobredimensioneo en la dirección de la fase. Pero claro, esto incrementa el tiempo. Si se nos incrementa mucho el tiempo, también lo que podemos hacer es, que nunca tocamos, es mirar el bandwidth. Si lo disminuimos un poquito, podemos mejorar la señal, pero no nos podemos pasar. Porque si no nos hacen una serie de artefactos que luego veremos, como es el blurring o el chemical shift. El disminuir el bandwidth hace que aumente el factor turbo, por eso aparecen pueden aparecer estos artefactos como por ejemplo el blurring. Y antes, si todo esto no nos funciona y se nos ha disparado de tiempo, no podemos subir todos estos parámetros de aquí arriba, antes de cambiar la matriz, evidentemente, si disponéis de una antena multicanal con aceleradores como la adquisición en paralelo, pues se puede compensar ese exceso de tiempo, bajamos mucho el tiempo y entonces pues incrementamos promedios, sobremuestreo, etc. Por lo tanto, ahí está la magia que hacen nuestros técnicos al utilizar todos estos parámetros y darles que fluyan, ¿no? Que fluyan con una buena señal, un buen contraste, etc. Si todo esto no nos funciona, pues siempre podemos ser un poco menos exigentes y bajar un poquito la matriz, que le haríamos, en vez de una matriz cuadrada, que en principio sería lo ideal, pues hacerla rectangular. Disminuimos la fase, los valores, se recomienda no bajar a menos del 65%, ya es bastante, y de esta manera pues podemos conseguir mejorar esa señal. Aquí, ¿veis? Haciendo ajustes, no me acuerdo exactamente qué ajustes hicimos, pero la verdad es que la señal se mejoró muchísimo. Por último, importante, que ya os he dicho, cuando trabajemos con las secuencias T2 y con FATSAT, intentar no reducir el TR a menos de 3000, porque si no bajamos muchísimo la señal y perdemos calidad en las imágenes. Y en secuencias T1, el tiempo de eco, que sea lo más bajito posible, porque así mejoramos la señal. Por último, artefactos, ya es el último bloque.
reconocerlos, lo importante. El más frecuente que tenemos nosotros en musculoesqueléticos son los de movimiento. Movimiento del paciente, movimiento respiratorio o debido a flujo de vasos, movimiento cardíaco, etc. Entonces, ¿cómo lo podemos compensar? Pues primero, evidentemente, movilizar mejor al paciente, que es un punto fundamental. Mirar cómo están las antenas, ajustarlas bien. A veces están abiertas. Nosotros nos ha pasado alguna vez en la antena de mano que no cierra bien porque se ha estropeado un cierre y claro, se movía, un poco echándole bronca al pobre paciente y resulta que es que no cerraba bien. Disminuir el tiempo de adquisición sería, si el paciente no aguanta, pues bueno, intentar pues, ajustar el tiempo de adquisición, por lo menos para obtener alguna imagen. Y muy interesante utilizar esto, que son llenar o reconstruir el espacio K de una forma radial. En cada máquina tiene nombres diferentes. En Siemens es Blade, en General es Propeller. Entonces, al utilizar este tipo de aplicación, hace que estos artefactos de movimiento desaparezcan. Funcionan bien, pero también yo, por ejemplo, en Blade, que es un Siemens, porque trabajamos con Siemens, sí que he notado que disminuye un poquito la calidad de la imagen. Utilizar bandas de saturación y sincronización cardíaca y respiratoria, esto es evidente. Utilizar pulsos de compensación de flujo, que en algunas máquinas y secuencias los tenemos. O cambiar esta dirección. Si, por ejemplo, yo aquí tengo una patología pues, y me está impidiendo verla porque tengo este artefacto, pues bueno, pues cambio la dirección de la fase frecuencia y por lo menos me va este artefacto hacia otro lado. En los body totales, por ejemplo, que tenemos muchos problemas con el corazón, pues lo cambiamos para que este artefacto salga de delante a atrás, que nos interfiere menos en la valoración por ejemplo, de los músculos. Segundo artefacto, ángulo mágico. Esto es muy sencillo, pues ocurre el ángulo mágico, que es hiperseñal en estructuras que están a 55 grados, ese trozo de la estructura que está a 55 grados del eje del campo magnético. Ocurre cuando estamos trabajando con tiempos de eco bajos, simplemente subimos el tiempo de eco y ese artefacto puede disminuir. Aquí pues, nos pasa muchas veces con el tendón del supraespinoso. Artefactos de susceptibilidad por el metal. Acordaros, no utilizar secuencias FATSAT ni gradiente eco, no sirven para nada, ni aunque utilicemos luego aplicaciones específicas de reducción de metal. Evidentemente, si tenemos estas secuencias de reducción de metal, pues aplicarlas porque el resultado es muy bueno. ¿Qué técnicas de saturación grasa utilizaremos? STIR, TIR y Dixon. Dixon ya hemos visto que funciona también muy bien. Si no tenemos estas opciones, podemos hacer pequeños ajustes como disminuir el tamaño del voxel, el tiempo de eco, alargar el ecotren y aumentar el bandwidth. Son pequeños ajustes que nos pueden mejorar el que no haya tanto artefacto. Cuarto tipo, chemical shift. Esto ocurre en aquellas secuencias en las que hay una interfase, en aquellos tejidos en los que hay una interfase agua-grasa y, pues, por ejemplo, las secuencias de P, lo que podemos ver es en la dirección de frecuencia donde aparece, pues una hiperseñal en un límite y una hiposeñal en el otro límite. Es porque el agua grasa ahí están pegados y entonces pues, aparece este tipo de artefacto. La forma de solucionarlo es cambiar la frecuencia, pero claro, nos saldrá en otra zona, eso lo tenemos que tener en cuenta, o sea, cambiar la dirección fase-frecuencia. Añadir una saturación grasa, un FATSAT, una inversión-recuperación, como vemos aquí, que ya desaparece este artefacto, o también podemos aumentar el bandwidth. Quinto artefacto, el blurring. Blurring, que es ese efecto como de borramiento que aparece en que nos puede aparecer en las secuencias. Lo que tenemos que hacer en este caso es porque tenemos demasiado factor turbo, disminuir el factor turbo un poco, disminuimos el ecotren o aumentamos el bandwidth. Son dos pequeños ajustes que determinan que de ser un poco borroso la imagen tengamos una buena señal, una buena definición. Y el último, la superposición, que en musculoesquelético es el día a día, sobre todo cuando estamos trabajando con mano, codos, brazos, tenemos el cuerpo al lado. Sobre todo en los dedos nos pasa muchísimas veces porque, claro, a lo mejor tenemos una lesión muy pequeñita y necesitamos trabajar con filobios muy pequeños. Entonces, estamos trabajando con ese filobio pequeño y tenemos la estructura anatómica que tenemos al lado es más grande, o sea, al lado o en la misma propia estructura anatómica como ocurre aquí. Entonces, la forma de compensar esto es
cambiar la dirección. Claro, evidentemente, si nuestra dirección de fase está en este sentido, se nos va a superponer, en este caso, el muslo, como vemos aquí en esta imagen. Entonces, cambiamos la dirección de fase y nos puede solventar el problema. En este caso, podría haber superposición de este dedo y de este dedo sobre esta zona de interés, entonces tenemos que aumentar... aumentamos el filobio, pero a lo mejor no nos interesa porque la zona que tenemos que estudiar es muy pequeñita. Entonces lo que tenemos que hacer es aumentar el sobremuestreo, teniendo en cuenta que, claro, esto incrementa el tiempo. Podemos utilizar bandas de saturación o hacer filobios que sean rectangulares. Por lo tanto, ya casi acabando, como conclusiones, recomendaciones. Primero, elige las secuencias que contesten a la pregunta clínica, es decir, no sirve todo para todo. A la hora de montar vuestros protocolos, acordaos que están las guías de la SSR que pueden ser muy útiles. Elige el tipo de saturación grasa adecuado para cada situación. No nos sirve todo para todo. Acordaos sobre todo, cuando hay metal, fat chat nunca, ni gradientes de eco. Selecciona los parámetros de resolución de imagen. Mi recomendación sería zona de estudio, elige el filobio, el grosor, la matriz. Podéis orientaros por las mismas guías de SSR. A partir de ahí, lo que hacemos es aumentar o mejorar la señal si tenemos mucho ruido en la imagen y ajustar, y siempre con un equilibrio de tiempo. Entonces, lo primero, comprobar que la antena está bien colocada, la extremidad también está bien colocada. Podemos aumentar el espacio de cortes, podemos variar un poco el madwidth, acordar que en el tiempo de con las T1 lo más bajo posible porque mejoramos la señal. Si esto no funciona, pues tenemos que pasar al plan B, que es cosas que aumentan el tiempo de la secuencia. Adquisición intercalada, nexo promedio, sobremuestreo de fase y aumentar el TR en las secuencias T2. Si tenemos posibilidad de adquisición en paralela, introducirla, porque entonces el resto de parámetros los podemos mejorar. Y para el final disminuir ya la matriz como último recurso, pero sin pasarnos demasiado para seguir teniendo una buena señal. Por último, saber identificar los artefactos y compensarlos. Movimiento, ángulo mágico, susceptibilidad, chemical shift, blurring, superposición, etc. Estos son los más básicos. Por último, el último mensaje es fundamental: conocer la máquina, sobre todo los técnicos que estáis ahí muchas horas. Entonces hay que empollar esa máquina y saber cada botón para qué sirve, qué opciones tiene la máquina. Nosotros también, como responsabilidad para saber qué podemos pedir. Dos, trabajar en equipo, mucha comunicación bidireccional entre técnicos y radiólogos es fundamental, todos estamos en la misma nave. Y tercero, oye, pues si tenemos problemas, acudir a la NASA o bueno, a los proveedores de resonancia que nos tienen que echar un cable para mejorar nuestros estudios. Y bueno, esto es todo lo que quería contaros. Vale, muchas gracias, Anabel, por la presentación. Hay algunas preguntas, si te parece, te las voy a ir diciendo. Empezamos por las de Salva, que pregunta: ¿cuál es tu experiencia y opinión sobre la aplicación de informes estructurados en informes de radiología osteomuscular? Bueno, esto facilita mucho el trabajo. No es exactamente el objetivo de la charla, pero el problema de los informes estructurados es llegar a un consenso de qué estructura queremos hablar, porque a lo mejor en un centro les gusta una manera y en otro centro les gusta otra. Pero yo creo que puede facilitar mucho el trabajo y la lectura al que lo está recibiendo. Entonces me parece muy interesante y tenemos que trabajar, yo creo que en esa línea. De hecho, nuestra sociedad científica es uno de los objetivos que tiene. El intentar montar este tipo de informes estructurados. Pero ya te digo que puede haber diferencias de opiniones entre centros. Vale, y también en referencia a los informes, preguntan si deben ser cualitativos o puede incluir valoración de biomarcadores cuantitativos en la red. Yo creo que todo tiene que ir. O sea, si yo estoy haciendo una difusión y hago un valor cuantitativo, yo lo tengo que poner. Yo creo que toda la información como radiólogos que podamos sacar de las imágenes, cualitativo y cuantitativo, yo creo que lo tenemos que indicar.
porque ahí va nuestra calidad. Y yo creo que sí. O sea, si hacemos exploraciones en las que implica una cuantificación, estudios dinámicos, estudios de difusión, lo que sea, y que puede aportar a la patología del paciente algún dato, yo creo que sí. Perfecto. Y en relación a la inteligencia artificial, preguntan si tú crees que puede ser útil los algoritmos de inteligencia artificial para optimizar el protocolo técnico de resonancia o para hacer valoración inicial de las imágenes. Yo creo, sobre todo, fíjate, ahora que nosotros ya lo hemos comentado al principio, en el coloquio que hemos tenido, acabamos de estar en un congreso, en el congreso de la SERME, de radiología musculoesquelética, y nos han presentado pues, un par de charlas de inteligencia artificial. Y es espectacular, si realmente luego nos llega a nosotros como usuarios, espectacular a la hora de adquirir imágenes, porque se puede recortar mucho los estudios, se puede mejorar la calidad, porque la adquisición con inteligencia artificial lo que hace es, según las características que hace el paciente, según la situación en la que está, según cómo esté colocado, etcétera, de una forma automatizada adquiere esas imágenes de una forma subóptima, o sea, una forma, hiperóptima. Entonces, la verdad es que vimos unos resultados espectaculares. Yo, súper fan de si entra. En la valoración inicial, pues si nos ayuda, ¿por qué no? O sea, te dice aquí, cuidado que aquí hay algo, pues siempre es un soporte en nuestro día a día. Entonces, yo creo que va a ser una revolución y me parece muy interesante el mundo que se nos abre. Totalmente de acuerdo. Tenemos una pregunta de Luis García que pregunta, Anabel, Fat Fraction, aparte de la caracterización para médula ósea en raquis, ¿alguna otra utilidad que uséis? Nosotros, a ver, yo Fat Fraction lo he utilizado de una forma muy puntual para patología medular, que me ha resultado dudosa, sobre todo, por ejemplo, algún caso que tenemos por ahí de Gaucher, realmente. Tenemos un caso en el hospital que cada X tiempo se le hace un control y entonces pues miramos si va mejor o va peor y hago Fat Fraction. En la práctica clínica no lo hacemos en más cosas, pero puede ser muy útil, por ejemplo, en patología inflamatoria, en miopatía inflamatoria muscular, para valorar, por ejemplo, pues cómo va evolucionando la enfermedad. Esto puede ser muy útil. Ya digo que no lo hacemos, pero las posibilidades son múltiples. Sobre todo un poco, sí, médula ósea seguro, y en este tipo de patología que prevemos que la grasa tiene un protagonismo especial. Vale, perfecto. Luis Domínguez pregunta, ¿habéis llegado a utilizar o probar las secuencias T2 pesado en edemas en musculatura? ¿Pero T2 qué? No te he entendido. Sí, pesado pone, no sé. Pesado, T2 pesado. ¿A qué se refiere exactamente? Si nos lo quiere aclarar, sí. A ver, repite otra vez la pregunta. Sí, habéis llegado a utilizar o probar las secuencias T2 pesado en edemas en musculatura. En el edema muscular, nosotros realmente, o sea, el T2 pesado no sé a qué se refiere, a lo mejor es una secuencia de otra máquina, no sé. Nosotros en patología inflamatoria muscular, que hacemos muchísima, porque tenemos la unidad de miopatía inflamatoria, entonces lo que utilizamos es un T2 TIR, más que un STIR, porque el STIR es muy bueno, o sea, lo que necesitamos ver es si tiene edema, y si tiene edema muscular y si tiene edema de fascias o edema subcutáneo. Entonces necesitamos una secuencia de saturación grasa que sea muy potente, muy robusta, porque estamos trabajando con fluidos muy grandes, entonces el STIR sería fantástico. Pero hemos visto que el T2 TIR no tenemos mejor señal. Entonces, bueno, no deja de ser una inversión-recuperación. Entonces, realmente lo que estamos utilizando es T2 TIR para este tipo de patología, de filoideo grande. Vale. Una muscular de otro tipo, por ejemplo, en deportiva, por ejemplo, una lesión muscular que quiero ver ese edema fino, la unión miotendinosa sí tiene pequeñas roturas, entonces hay filoideo muy pequeño que se ajuste a la extremidad, es fundamental, cortes finos, o sea,
3 milímetros y si es de 2 mejor, pero bueno, 3 no más. Y densidad de protones con FATSAT, porque es donde tenemos mejor señal. Y como estamos trabajando con filobio pequeño, funciona muy bien. La saturación es muy buena. Vale, perfecto. Víctor Pineda dice, felicidades por la fantástica presentación y pregunta cuál es vuestra experiencia o opinión de las secuencias tipo hueso con tiempo de eco cero. ¿Las utilizáis rutinariamente? ¿Es realmente superponible al TAC? Ni idea, no tenemos experiencia en eso, la verdad, no. No hemos trabajado en eso. No, porque tampoco nos ha surgido ni el interés por los clínicos, porque es que al fin y al cabo muchas veces es interés y clientes, por decirlo de alguna manera. Pero no tenemos ninguna experiencia, no lo sé. En la literatura yo he visto que, bueno, las imágenes son muy espectaculares, muy interesantes, y la verdad es que no irradias así fácil. No tenemos experiencia, no. Lo siento, no te puedo contestar. Vale. Lo sentimos. Pero vamos, lo vamos a intentar, ¿eh? Vamos a buscarlo, vamos a probar a ver. Para la próxima. Para la próxima, exacto. Vale, pues de momento veo que no hay más preguntas. Si Xavi quiere decir alguna cosa o comentar algo. Bueno, pues quiero comentar simplemente que lo que estáis viendo, como os podéis imaginar, es un trabajo de fondo, como ha hecho Anabel al final, con esa nave espacial. Os puedo decir que supongo que es una cosa que todos más o menos lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Los servicios de radiología, los radiólogos, pues bueno, nos gusta mucho mirar el tumor tal o la patología cual, pero realmente es un poco déficit, excepto alguna gente muy brillante como Kai, etcétera, pues que dominan bastante digamos, cómo se hace la resonancia, cómo se puede obtener mejor la técnica, etcétera, ¿no? Y Anabel, pues la verdad es que le sugerimos que sí, ella que es más lista que yo, pues que se dedicara a esto y ya veis que lo está haciendo. Hay un problema generacional, que ya lo ha comentado ella, ¿no? Yo soy como de la época del vinilo, y me gustaba más el STIR, y ellos son más jóvenes, de la época del Spotify, y les gustan más las secuencias Dixon. Pero casi ha logrado convencerme, casi. ¿A que sí? Ha quedado muy chula. Casi me has logrado convencer. Me va a costar, pero bueno. No, bueno, pero más aparte, la verdad es que ya está trabajando mucho, tenemos que trabajar mucho con los técnicos y es fundamental porque, claro, por muy listos que seamos todos, si las secuencias de las resonancias no salen bien, pues no vamos muy allá. O sea que nada más que decir. Estamos, digamos, trabajando intensamente, sobre todo Anabel, y yo le doy las gracias desde aquí. Perfecto, pues antes de acabar, agradecer a mis técnicos, porque todo esto también es gracias a ellos. Y en especial ya se lo dije a Santiago Sotés, que es un técnico que llevamos muchos años juntos y que yo he aprendido mucho de él. Y bueno, quiero decirlo otra vez, ya lo dije en Seram, que gracias a él pues también he aprendido todo esto. Y bueno, agradecerle de nuevo también, pues eso, siempre su apoyo y el estar ahí ajustándonos cosas. O sea que... Sí. Es que es un trabajo que se hace entre dos grupos, ¿no? Por decirlo así. Entonces, hay técnicos realmente interesados y otros que no están interesados. Esto es una cosa que ya lo sabemos, como todo. Entonces, los que están interesados realmente tienen una mina para poder investigar, para poder mejorar, o sea, nos aportan muchísimo. Entonces, esto hay que darle las gracias, que se esfuercen y que no caigan en la tentación de protocolo 26, ya está, y voy mirando en lecturas. No, si ellos son básicos a la hora de hacer todo esto. Y desde aquí también mi agradecimiento, por supuesto. Sí, a todos, digo Santiago porque es con el que he aprendido, sí, pero bueno, sí. Luego todas estas probatinas y que os enseño y tal es porque bueno, se han implicado mucho y es de agradecer. Muy bien. Pues sí, gracias a todos. Bueno, pues terminamos ya la sesión, que no hay más preguntas. Muchas gracias a Anabel y Xavi. Y recordar que mañana no hay sesión, pero el viernes sí que volvemos a tener. ¿Vale? O sea que tenemos al doctor Isern también, que nos va a explicar cosas. O sea que aquí esto suma y sigue. Gracias, Caral. Bueno, que vaya muy bien a todos y gracias, Anabel. Chao. Gracias.